pues la laguna hay que salvarla. La necesidad más grande para el ser humano. Un tesoro que no tiene ningún precio. La laguna de Fuquene es el futuro, es la esperanza. Laguna de Fuquene, entre el olvido y la resurrección. Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. La Laguna de Fuquene es un paraíso terrenal olvidado por muchos, situado entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y gran parte de Santander en la localidad de Fuquene, al este de los Andes colombianos. Esta laguna almacena aguas dulces de los sistemas de drenajes naturales de los ríos de Ubaté, Suta, Lenguasaque. También se alimenta de las quebradas Honda y Monroy. La Laguna de Fuquene se encuentra bordeada por un canal perimetral que captura un alto porcentaje de afluentes naturales creados por el escurrimiento de aguas lluvias. Digamos que la Laguna de Fuquene es un cuerpo lacustre y le presta servicios ecosistémicos a un poco más de 30 municipios distribuidos entre Boyacá, Cundinamarca y gran parte de Santander. Más de 30 municipios de Santander se abastecen directamente de las aguas del río Suárez que nacen aquí. Es una laguna que alberga más o menos 307 especies de diferentes seres vivos, varios de ellos amenazados, varios de ellos en peligro de extinción. Y es un punto, un hotspot, como dicen los biólogos, de biodiversidad. Entonces para el mundo significa mucho. Hay más especies aquí que en toda Europa, de aves por lo menos. Y esto es uno de los humedales más grandes que tiene el país. Sí, el servicio ecosistémico que presta esta laguna es grandísimo. La laguna es el hábitat de 3 especies de peces oriundas de este ecosistema, como lo es el capitán de la sabana, el runcho y la guapucha, y por otro lado, el cangrejo de agua dulce. La laguna tiene numerosas especies de plantas acuáticas que son nativas y está reconocida como el sistema lagunar que alberga la mayor diversidad de formaciones diferentes de comunidades de plantas acuáticas en el altiplano cundiboyacense. Adicionalmente, representa una cosa que es importantísima y que la gente no le asigna mucho valor, y es que controla los caudales. O sea, los humedales están hechos para 2 cosas naturalmente: para transformar la materia orgánica y los nutrientes que son arrastrados por la escorrentía y que llegan a los humedales o a las lagunas. Eso en primer lugar. Eso es una máquina para transformar materia orgánica y nutrientes. Y adicionalmente controlan los regímenes de caudal. ¿Eso qué significa? Lo que pasa es que pues están hechas para recibir agua. Entonces cuando llueve torrencialmente, el agua es conducida hacia la laguna y la laguna funciona como un amortiguador de caudal. Llega un montón de agua, llega muy rápidamente. La laguna lo que hace es hacer que ese flujo sea un poco más lento para que no hayan problemas de inundaciones, ni de remociones de masa, ni derrumbes en la cuenca alta del río Suárez. Los habitantes de esta zona viven de la pesca y la construcción de canasto en esparto extraídas de la laguna, pero todas estas características ambientales y de trabajo sostenible se han venido perdiendo a causa de tala del bosque nativo, problemas como la siembra de árboles exóticos como los pinos, eucaliptos y acacias en la parte alta de la cuenca, destrucción de la fauna nativa, quemas en el lecho de la laguna, quemas también en la parte alta, el problema de la sedimentación, el problema de los acueductos y de los alcantarillados de los municipios que vierten sus aguas negras al río Ubaté, que es el mayor aportante de agua al lecho de la laguna, y otros municipios, aguas que no son tratadas y que anualmente le aportan a la laguna de Fuquene, según estudios de Gustavo Adolfo Garzón de la Universidad Nacional, 6.700 toneladas año de sedimentos de materia orgánica, lo cual ha llevado a que la laguna se haya reducido en el área y también en la capacidad hídrica, y esto nos ha traído consecuencias gravísimas para muchos municipios, especialmente Chiquinquirá, en la época del fenómeno del Niño, en la época en que hay escasez de lluvia y pues obviamente tenemos poca agua y la calidad del agua es muy regular.
Pero esta problemática empieza desde 1822, cuando el secretario del Interior otorgó una concesión al capitán José Ignacio París, en virtud de la cual recibió los terrenos cubiertos por la laguna de Fúquene siempre y cuando pudiera desecarlos para poder buscar oro, ya que los indígenas realizaban ofrendas. Ellos tomaban este lugar como sagrado y místico. En 1934 existían 12.000 hectáreas y en este momento existen 2.800 hectáreas de un cuerpo de agua dulce que tiende a desaparecer. Pero también nos dimos cuenta de que esa política de secación llevó a que se lotearan y que se entregaran de manera legal esos predios de laguna a particulares. Hoy en día estos particulares tienen más de 8.000 hectáreas tituladas de manera legal. Luego, el gobierno nacional no puede ejercer políticas de expropiación porque ellos tienen derechos adquiridos. Luego ahí ya el problema se pone más complejo porque ya nosotros no podemos recuperar la laguna en términos de área. Esta laguna contaba en sus orígenes 9 islas con una cobertura extensa y ahora solo se cuentan con 2 islas llamadas Villeta y Santuario. Bueno, yo recuerdo esa laguna era muy amplia. Digamos desde aquí del Roble para abajo, ahora al Chalet, todo eso era limpia, eso era muy bonita, no queda ni la mitad de lo que era. Aproximadamente mi abuelo, que tiene 95 años, me cuenta que la laguna era hasta el Valle de Guaté. Desde para acá se ha venido perdiendo mucho terreno por sedimentación. Era aguas blancas. A hoy por día pues ya no se pueden ni utilizar las aguas porque le han botado todas las aguas negras de los municipios y de los pueblos y acabaron con la laguna. Nosotros quedaríamos más o menos por ahí unas 350 familias artesanas sin trabajo. Porque es que nosotros vivimos del junco, vivimos de las artesanías, porque aquí no hay en qué más trabajar. 15 años, digamos, yo me cogía en 100 metros, 15, 18 docenas de carpa. Capitán salían 10, 20 docenas. Ahorita regamos 800 metros de mallos y cogemos 5 o 6 pescados, 6 carpas. Capitán coge 1, 2, 3, no se coge nada más. La laguna de Fúquene se encuentra en cuidados intensivos a causa del mal manejo hídrico y la recuperación de este ecosistema es un reto que tiene la nación. Entonces lo primero es que nosotros lo que buscamos fue detener el deterioro, detener la pérdida, ¿sí? Y que ya no exista un proceso de degradación continuo en la laguna. O sea, hasta más o menos, digamos que finales de 2011 y 2012, de ahí hacia atrás, la laguna venía con una curva ascendente de degradación, que fue detenida por parte nuestra a partir de 2012, 2013, donde empezamos a meter maquinaria y empezamos nosotros a ejercer ejercicios de retiro de sedimento de excesos. Hoy en día a la laguna le pueden llegar cerca de 500.000 metros cúbicos al año. Nosotros estamos retirando un poquito más de 1.200.000 metros cúbicos anuales con la maquinaria propia, sin contar con la que acabamos de adquirir. La que acabamos de adquirir es capaz a toda marcha de retirar hasta 3 millones de metros cúbicos al año. Y es solo una máquina de un gran banco de maquinaria que estamos adquiriendo para lo que es la obra de retiro de sedimentos. Nosotros hemos tratado de integrar todas las posibles soluciones en un proyecto integral que sea un proyecto de largo plazo y que sea un proyecto real, que cobija todo eso, el saneamiento básico, el mejoramiento de cuenca, la reforestación de cabeceras, el retiro de exceso de lodos, el diseño de hábitat, la formulación de unos corredores ecosistémicos, el volver a incorporar las actividades socioeconómicas normales de la zona, pero con principios de sostenibilidad. Ya existe un DMI. El DMI es la sombrilla que nos permite a nosotros, a través del plan de manejo ambiental, poder concretar y poder ejecutar todas las labores de recuperación. Pero la plata no se ve por ningún lado. Lo que observamos es unas aguas contaminadas, es un río contaminado, es una laguna mermada, es una laguna deteriorada. Pero la problemática de la laguna de Fúquene no solo se encuentra allí. El municipio de Chiquinquirá no es ajeno a esta situación. La realización de trabajos específicamente en la laguna de Fúquene y la remoción de la misma sedimentación aguas abajo del nacimiento del río Suárez se producían como rebote en el mismo agua y eso hacía que nos produjera mucho más trabajo para poder entrar a potabilizar.
Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente todas esas zonas que sí se desecaron igual están por debajo de la cota de la laguna y por debajo de la cota del río. Luego, cuando llueve, se encuentran imposibilitadas de sacar sus aguas, entonces se aposan y los predios se encharcan, por decirlo digamos coloquialmente. La única forma de desaguarlos es a través de esos canales, y esos canales van por una red que llega al río Suárez. El problema es que esos potreros están totalmente intervenidos por ganadería intensiva, donde hay más de 50, 100, 200, 500 reses que están defecando todo el tiempo, que están deteriorando esos suelos, y todos esos suelos los lava la lluvia. Cuando los lava la lluvia, toda esa agua descompuesta con esas heces, más también la misma composición del suelo, que también se contamina por los pesticidas y por los herbicidas y lo que se usa para mejorar las condiciones de pastos y demás, todo eso lo lava y va a esos canales. Derivándose de eso y la sedimentación misma de la fuente, cuando ya llegaron épocas de lluvia, se presentaron problemas y el agua no se dejaba tratar como se hacía normalmente el tratamiento. Es decir, el agua adquirió una serie de dureza que no permitía la potabilización y por consiguiente se elevaron los niveles de químicos, básicamente, para poder hacerle tratamiento a la misma. La majestuosidad de sus paisajes es inimaginable. Está acompañado por diversos animales y plantas, tanto acuáticas como terrestres. Un lugar lleno de magia que nos pide contribuir para mantener su esencia viva. ¿Por qué salvarla? Ya que el agua es la fuente de vida, es el agua. Y en una ciudad como Chiquinquirá es fundamental tener agua abundante y de calidad. Uy, la laguna de Fuquene es lo mejor que puedo tener yo en tierra. Es la única fuente que tenemos en este momento. Cuidar el recurso hídrico ahora es cuidar nuestra sostenibilidad incluso económica. Porque a raíz de esta laguna hay 44 municipios que se benefician de ella y es una fuente hídrica y vital. ¡Cuidemos la laguna de Fuquene!